A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. En sucesos, un día como hoy. Hubo un niño venezolano que al nacer ya era dueño de tierras y ganados, de minas, esclavos y joyas. Fue bautizado con el nombre de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Sus apellidos eran Bolívar Palacios, y la historia lo llama simplemente Simón Bolívar, el Libertador. Desde muy niño quedó huérfano de padre y madre, y su educación estuvo a cargo de su abuelo y su tío, y también de una esclava negra llamada Hipólita. Más tarde fue educado por el brillante caraqueño don Simón Rodríguez, y ya muy joven, la historia fue testigo de sus primeros actos insurreccionales contra el dominio español. De ahí en adelante, Bolívar se convierte en el más grande personaje en la lucha de los pueblos por su libertad. Bolívar recorrió a pie y a caballo 123.000 kilómetros, más que lo que hicieron Colón y Vasco de Gama juntos. 123.000 kilómetros por valles, ríos, desiertos, selvas y montañas. Suficiente distancia para dar 3 veces la vuelta al planeta Tierra. Hasta allá llegó Bolívar en su lucha por nuestra libertad. Y si se le compara con los grandes gobernantes de la historia, Bolívar fue presidente de la República de 5 países y llevó la antorcha de la libertad a la distancia de 65.000 kilómetros, 10 veces más que Aníbal el Legendario y el triple que Alejandro el Magno. Un día como hoy, 17 de diciembre de 1830, en Santa Marta, Colombia, Simón Bolívar estaba entrando en la inmortalidad para América y el mundo. Por eso recordamos en este día lo que de él dijera el poeta. con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. En sucesos, un día como hoy. Titulares. Fiscalía pide 34 años de prisión para los autores, 7 años para cómplice y 30 meses para cooperadores eficaces del caso Las Malvinas. Presidente Daniel Noboa anunció que el Estado presentó una demanda contra Progen en los Estados Unidos. 4 rutas del centro histórico inician fase de prueba con nuevos recorridos. Llegada de la supergripe H3N2 al Ecuador es cuestión de días, advierten expertos. La cota de Masar bajó 4 metros en 10 días y levanta alertas en el sistema de generación eléctrica. Gestión del presidente Daniel Noboa permite la vacunación de más de 61.500 personas con esquema regular e influenza. Así puedes recuperar los objetos que olvidaste en el metro. Municipio inicia pago de indemnizaciones a 900 familias expropiadas en el complejo ambiental. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición del noticiero Telesucesos. Sean ustedes bienvenidos. Vamos con la información. Llegada de la supergripe H3N2 al Ecuador es cuestión de días, advierten expertos. Expertos advierten que es cuestión de días la llegada de la supergripe H3N2 al Ecuador. La variante de la influenza A ya tiene fuerte presencia en Europa y en la región ya se han detectado casos en México y Perú. En ese sentido, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha pedido reforzar el esquema de vacunación con el fin de afrontar de la mejor manera una ola de contagios. Ante esta situación, la pregunta que salta enseguida es: ¿el sistema de salud pública del Ecuador está preparado para afrontar esta contingencia? Y los expertos consultados por el portal Primicias dudan de la capacidad del sistema de salud debido a la aguda y conocida crisis que enfrenta. Marcelo Aguilar, médico epidemiológico y catedrático universitario, advierte: no es un virus nuevo, es una variante que se transmite mucho más rápido que otras formas de influenza. No es más grave, pero el aumento de transmisión produce congestión de los servicios de salud. De ahí el término supergripe, ya que se propaga con mucha velocidad y termina colapsando las áreas de atención de salud.
A criterio de Aguilar, el país no está listo. Vive una crisis sanitaria dramática con falta de medicamentos, insumos y personal. El epidemiólogo añade, la novedad es que ya fue detectado en México y será cosa de días o semanas para que llegue al Ecuador. Va a depender mucho de los flujos humanos. A criterio de José Ruales, exministro de Salud, el Ecuador tiene ahora una mejor infraestructura que la que había antes de la pandemia de COVID-19 y destaca que el país cuenta con capacidad de secuenciación genética para identificar estos subtipos virales a tiempo. El virus se originó en una adaptación de humanos a cerdos y ha regresado con una capacidad de contagio superior, adelantando la temporada invernal en el hemisferio norte entre 3 y 4 semanas. Así puedes recuperar los objetos que olvidaste en el metro. El Metro de Quito cuenta con un protocolo para objetos perdidos, el cual permite resguardar y devolver en óptimas condiciones los objetos olvidados por los usuarios en estaciones y trenes. ¿Cómo funciona el protocolo? Todos los objetos son registrados en el sistema, embalados y etiquetados antes de su almacenamiento. Para recuperarlos, el usuario debe presentar una prueba que acredite la pertenencia del objeto. Una vez verificada la información, se firma un acta de entrega y recepción. El protocolo establece que artículos como medicinas o objetos perecibles sean dados de baja. Entre las cosas más comunes se encuentran paraguas, monederos, gafas, llaveros, prendas de vestir, dinero en efectivo o cédulas de identidad. Y entre los menos comunes se han encontrado cadenas de bicicleta, un colchón inflable, un cheque de alto valor, una plancha de cabello, una patineta, una llave de automóvil e incluso una ecografía de embarazo. Si usted es una de las personas que se ha olvidado alguna pertenencia en este sistema de transporte, puede acercarse a uno de los 3 puntos de atención al cliente, ubicados en la estación de Labrador, San Francisco y Quitumbe, en el horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes, y de 10 a 16 horas los fines de semana y feriado. Desde el inicio de operaciones se han registrado 5.401 objetos encontrados, de los cuales 2.812 fueron gestionados, mientras que 2.589 se encuentran en bodega. Este procedimiento forma parte de la cultura metro que promueve la empatía y el respeto entre los usuarios. La cota de Mazar bajó 4 metros en 10 días y levanta alertas en el sistema de generación eléctrica. Las alertas sobre el sistema de generación eléctrica se encienden en vista de que nuestro país está viviendo un veranillo que ha hecho que suba la generación térmica y baje la hidroeléctrica. El aumento de temperatura y la ausencia de lluvias ha provocado que la cota en el embalse Mazar, que es parte del complejo Pauta Integral, haya bajado de 2.153 metros sobre el nivel del mar a 2.149.19, es decir, 4.09 metros menos. Según Darío Dávalos, analista energético, la reserva actual de Mazar, tal como está, puede seguir generando energía en promedio entre 30 y 40 días. Recordó que el mínimo es 2.098 metros sobre el nivel del mar. Es decir, cuando se llega a este nivel no se recomienda emplear el agua para producir y evitar posibles daños en las turbinas. La situación climática actual, la escasez de lluvias y por tanto menor disponibilidad de agua, ha obligado al gobierno a elevar la producción térmica con el fin de cuidar la generación hidroeléctrica. En ese sentido, ha pasado del 13.9% del total de generación eléctrica nacional al 33.9%, según información del Operador Nacional de Electricidad SENACE. En cambio, la generación eléctrica realizada a través de las centrales hidroeléctricas bajó de un 82.4% a un 57.4%. Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, la situación climática actual con la falta de presencia de lluvia se mantendrá hasta el 21 de diciembre y eso hace que se necesiten también mayores recursos económicos, ya que el kilovatio de generación eléctrica térmica está en 12 centavos en relación a 5 centavos por kilovatio de generación eléctrica producida por las hidroeléctricas. Municipio inicia pago de indemnizaciones a 900 familias expropiadas en el complejo ambiental.
Más de 900 familias copropietarias del macrolote en el que se construirá el complejo ambiental recibirán el pago de indemnizaciones gracias a un trabajo coordinado entre el municipio de Quito a través de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos, ENGIRS, y las representantes del Comité El Paraíso. Luego de un proceso de expropiación que inició en el 2023, estos ciudadanos finalmente podrán recibir los valores que les corresponden, ya que, entre otras cosas, ENGIRS asumió con responsabilidad las obligaciones pendientes del terreno, incluyendo el pago de impuestos prediales impagos por más de $25,000, aliviando una carga económica que afectaba a los propietarios durante años. Asimismo, se consignaron $11.9 millones en el sistema judicial para asegurar una compensación económica justa y oportuna para todas las familias. En octubre del 2025, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo avaló el proceso y autorizó la entrega de estos recursos. Además, esta acción municipal representa un beneficio directo para las familias, pues la ubicación y características del macrolote dificultaban la construcción de viviendas u otros proyectos que pudieran generar valor o estabilidad económica. La entrega de estos recursos permite que los copropietarios reciban una solución que no solo liquida una deuda histórica, sino que también convierte un predio de limitado aprovechamiento en una oportunidad real de bienestar para cada hogar. Gracias a ello, el 10 de diciembre del 2025 se realizó el primer pago a 357 copropietarios, marcando el inicio de la distribución efectiva de los valores que por fin brinda una solución económica a quienes esperaron durante mucho tiempo. Gestión del presidente Daniel Noboa permite la vacunación de más de 61.500 personas con esquema regular e influenza. Un total de 2.368 profesionales desplegados en más de 900 puntos estratégicos del país se activaron durante el gran vacunatón organizado por el Ministerio de Salud Pública, liderado por la vicepresidenta de la República, María José Pinto. 61.502 personas se aplicaron la vacuna de esquema regular e influenza. La vacunación constituye una atención en salud de carácter preventivo, orientada a la protección individual y colectiva y forma parte de las prestaciones que se brindan desde el primer nivel de atención en el marco del Modelo de Atención Integral de Salud, MAIS. La campaña de vacunación contra la influenza se extenderá hasta marzo del 26 y está dirigida a niños y niñas de 6 meses hasta 6 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas y con discapacidad, incluyendo a sus cuidadores, entre otros grupos prioritarios. A escala nacional, 56.495 personas pertenecientes a grupos prioritarios fueron atendidas mediante la inmunización contra la influenza con el objetivo de prevenir afecciones respiratorias y reducir la circulación del virus que se incrementa principalmente entre los meses de noviembre, diciembre y enero. Asimismo, 5.007 niños, niñas y adolescentes recibieron vacunas del esquema regular que previenen enfermedades inmunoprevenibles y evitan la reintroducción de patologías ya controladas en el país. El Ministerio de Salud Pública continuará implementando estas iniciativas de prevención y promoviendo la vacunación como una acción corresponsable que contribuye a salvar vidas y proteger la salud, además de ser medida más efectiva para prevenir enfermedades y garantizar el bienestar integral de la población. La comunidad ecuatoriana residente en Madrid mantiene viva una de las tradiciones más representativas de nuestra cultura en España, el Pase del Divino Niño Jesús, una celebración cultural y religiosa que desde hace 24 años se realiza en la Catedral de la Almudena. Jessica Silva, desde Madrid, con más detalles. Gracias en estudios, amigos, amigas. Buenas tardes. Las tradiciones y culturas ecuatorianas en estas épocas navideñas ha llegado hasta España. 25 años consecutivos, el Ballet Quitus organiza este Pase del Niño en Madrid. Hemos preparado el siguiente informe. La comunidad ecuatoriana residente en Madrid se ha consolidado como uno de los principales referentes de la difusión cultural del Ecuador en España. Una de las expresiones más representativas de esta labor es el tradicional Pase del Divino Niño Jesús,
una celebración de carácter cultural y religioso que desde hace 24 años reúne a fieles y familias ecuatorianas en la capital española. El legado que quiero continuar de quien en vida fue mi esposo Edgar López, que fue el precursor, el artífice de esta tradición ecuatoriana como él lo vivía, pero desde el fondo de su corazón. Quiero hacer un pase del niño, una tradición ecuatoriana que se vive tan a fondo y tan entrañable en Ecuador. Sentimos que nuestras raíces y nuestras tradiciones continúan y van a continuar porque, como hemos podido ver, también hay unas generaciones que vienen detrás de nosotros que están siendo parte de esta historia. Representar es llevar tus colores, es ser Ecuador en otra parte, un misma cuna, ¿no? Salir de un lado para ser ecuatoriano en otra parte. Representa mucho esta coreografía porque fue el último obra del maestro Edgar López, director del Ballet Andino Ecuatoriano Quitus. En honor a él ha sido esta coreografía, es un curiquingue, es un ave milenaria que en los pueblos andinos representa prosperidad, representa bienestar. Los curiquingues, las guarichas, la banda de pueblo y los payasos han conquistado a propios y extranjeros. Desde Madrid, Jessica Silva, Telesucesos. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Anteriormente habíamos estado conversando, dialogando o mencionando una serie de factores positivos y otros enormemente preocupantes de cómo va a terminar prácticamente el año 2025. El año ya está terminado y las cifras y estimaciones que se hacen en este momento en el sector privado, el sector público, no van a cambiar. Habíamos mencionado anteriormente, semanas anteriores, algunos factores muy positivos que se han dado este año 2025 que no lo vamos a repetir en este momento. Ya habíamos indicado algunas preocupaciones, pero hay algo adicional que es necesario decir. Un tema muy importante que el año 2025 se ha logrado, sea por políticas de gobierno o por lo que sea, sencillamente es el nivel riesgo país, que hace una semana, si mal no recuerdo, estaba en 575 puntos. Posiblemente pues este momento y al cierre de este año, sencillamente a lo mejor ese nivel de riesgo país baje algo adicional. No hay que olvidar que Colombia y Perú, que tienen una serie de problemas con la droga, la inseguridad, etcétera, tienen un nivel de riesgo país muy bajo, bastante bajo en comparación con Ecuador. Ecuador necesita ir hacia una reducción de este índice a través de una serie de políticas públicas que hay que tomar en el futuro para que el nivel de riesgo baje a 300 puntos por lo menos y se esté preparado por parte del gobierno de emitir bonos a 5 años para ser colocados en los mercados internacionales, en Nueva York, en Londres, en Tokio, etcétera. Yo creo que eso va a ser posible. Pero esta es una cosa positiva con la que termine el año y naturalmente es un tema sencillamente que favorecería la acción del gobierno del presidente Noboa. Pero el otro tema importante, que son noticias que últimamente se han vuelto más importantes, es los acuerdos comerciales, los llamados tratados de libre comercio y los acuerdos de inversión que el presidente acaba de firmar en un país árabe. Eso es buena noticia y eso es positivo. No es que la inversión directa extranjera, debido a las visitas del presidente, sencillamente en un mes, en 2 meses, en 3 meses, dan resultados y vienen miles de millones de dólares. No, eso toma su tiempo. Y yo espero y yo confío que en el segundo semestre del año que viene, sencillamente la inversión directa extranjera en el Ecuador se incremente en forma muy importante. No obstante eso, creo también recordarles a ustedes que la inversión directa extranjera en Perú y Colombia, que tiene una serie de problemas políticos también, es muy, muy superior a Ecuador, por una serie de razones que en este momento no los voy a comentar. Pero yo creo que el segundo semestre del próximo año, los resultados de las políticas presidenciales de salir al exterior, a hablar sobre Ecuador, a decirle a los gobiernos y a los mercados
cómo se trata la inversión extranjera, a los exportadores, a los empresarios, etcétera, yo creo que es positivo y van a dar ciertos resultados en el futuro. Por lo menos yo confío en eso, esperemos. Pero aparte de eso, también hay una cosa muy positiva que está terminando el año 2025. La banca ecuatoriana privada está terminando con una situación financiera sólida, solvente. Como varias veces he dicho, no para beneficio solamente de sus accionistas, sino de sus depositantes, de sus clientes y por supuesto del país. Si tuviéramos una banca débil, eso no nos prepararía para enfrentar cualquier problema macroeconómico hacia el futuro. De tal manera de cómo termina la banca en su solidez es una cosa positiva con la que terminará también el año 2025. Pero aparte de eso, mis amigos, sencillamente también tenemos que mencionar que es una cosa positiva el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional y el presidente en el combate al narcotráfico. No es suficiente, y aquí viene una preocupación, no es suficiente. El país necesita no solamente asistencia financiera internacional para complementar esta lucha, sino sencillamente una asesoría internacional de una serie de países como Estados Unidos y otros países europeos, Israel, etcétera, para el combate a todo lo que es narcotráfico. El New York Times, uno de los diarios más importantes del mundo, ha calificado y ha dicho sobre Ecuador, Ecuador se ha convertido en la superautopista de la droga, de la cocaína. Imagínense ese calificativo que da el diario más importante del mundo. Y esa es una preocupación independientemente del esfuerzo que está haciendo el gobierno, que por supuesto no es suficiente. Hay que apoyar al gobierno en políticas de esta naturaleza porque nos conviene a los 17, 18 millones de ecuatorianos. No se puede seguir continuando de que los narcotraficantes sigan expandiendo sus negocios a través de las exportaciones de drogas del Ecuador. Porque ahora ya no es Colombia, ya no es Perú, son los puertos ecuatorianos que están siendo aprovechados por los narcotraficantes para enviar la droga a Estados Unidos, a enviar la droga a países europeos, etc. Y ahí cabe una observación. El gobierno debe de intentar hacer un acuerdo con estos países, porque en estos países está el consumo de la droga, está la demanda. La cocaína que sale del Ecuador o cualquier otra droga va a los puertos de estos países. Las autoridades tienen que intensificar sus combates, el control en los puertos. Alguien en esos puertos recibe la droga, alguien los distribuye en esos países. Por lo tanto, amigos, hay que hacer un acuerdo de tal naturaleza de que Ecuador y los países consumidores puedan, en un esquema de mutuo consentimiento, puedan combatir este mal. Pero Ecuador y el gobierno debe hacer un mayor esfuerzo. Esta es una preocupación intensa porque con ello viene asesinato, viene extorsiones, etcétera, etcétera. Y viene sencillamente que esta gente se siempre comienza a convencer a mujeres, a hombres de 14, 15 años y les dicen, vengan a trabajar con nosotros, que van a tener sueldo, van a tener comida, etcétera, etcétera. Hay que impedir eso. Y Ecuador y su pueblo tiene que apoyar las políticas intensas en este contexto. De tal manera que esa es una preocupación sumamente preocupante para el Ecuador de hoy y el Ecuador de mañana. Pero también hay otro tema que no hay que olvidar. Hay una serie de casos últimamente que ha salido de la corrupción de uno u otro proyecto, etcétera, 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 que los funcionarios del gobierno dan satisfacciones aquí, satisfacciones allá, que no son convenientes para la opinión pública, etcétera. El gobierno debe irremediablemente eliminar todo rastro de corrupción en las oficinas públicas, a cualquier nivel que sea, a cualquier nivel. En las aduanas, en la materia de impuestos, en lo que sea. Este es un tema también sencillamente preocupante. El otro tema
que tengo que insistir irremediablemente más de una vez, el desequilibrio fiscal es una preocupación enorme. Muy intenso es el déficit de más de 5.000 millones de dólares que está terminando este año y que se programa el próximo año también a más de 5.000 millones. Hay que reducir el déficit. La única forma, mis amigos, de combatir de que no haya más deuda pública es yendo al superávit fiscal. Pero la deuda pública también es otra preocupación en mi juicio personal porque está llegando a como 85.000 millones de dólares de deuda pública interna y externa. Y el otro tema preocupante también, aparte de todos los factores positivos que tiene el año y las acciones del gobierno, es la situación financiera del Seguro Social. Es necesario llevar a cabo las reformas estructurales que el sector privado ha sugerido al presidente. Ya no hay tiempo para no llevar a cabo esas reformas. Y amigos, próximamente veremos, digamos, la necesidad de lo que hay que hacer en materia económica y financiera el año 2026. Gracias amigos, pero quería mencionarles algunos temas adicionales que son positivos este año 2025 que está terminando, pero hay otra serie de temas que son preocupantes adicionales a lo que dijimos la semana pasada. Gracias amigos por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Gracias a ustedes nuevamente. Fiscalía pide 34 años de prisión para los autores, 7 años para cómplices y 30 meses para cooperadores eficaces del caso Las Malvinas. El lunes 15 de diciembre concluyeron los alegatos de cierre de la defensa de los acusados en el caso de la presunta desaparición forzada de los 4 menores de Las Malvinas. En esta diligencia, la Fiscalía pidió penas de 34 años de prisión para los autores del presunto delito, mientras que 7 años para el cómplice y 30 meses para los cooperadores eficaces. Son 16 militares en total los presuntos autores del delito de desaparición forzada y un teniente coronel como cómplice del delito. El tribunal que lleva el caso señalará el día y la hora en la que se conocerá la sentencia. El presunto delito de desaparición forzada se registró la noche del 8 de diciembre del 2024 en el sector conocido como Las Malvinas en Guayaquil. Ese día los militares detuvieron a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medinas, todos menores de edad. Luego de eso, los menores fueron reportados como desaparecidos y días después sus cuerpos fueron encontrados incinerados en la localidad de Taura, en la provincia del Guayas. El abogado de las familias de las víctimas ha asegurado que durante la etapa de juicio se demostró la existencia del delito de desaparición forzada y la participación de los 17 militares, 16 como autores directos y 1 como cómplice. Este 8 de diciembre pasado se cumplió un año de este lamentable hecho. Presidente Daniel Noboa anunció que el Estado presentó una demanda contra Progen en los Estados Unidos. El presidente Noboa anunció este martes que el Estado ecuatoriano, a través de SELEC, presentó una demanda contra Progen y que busca una reparación integral para el país. Noboa publicó en su cuenta de X: "Sé que este tema ha generado preocupación a muchos ecuatorianos, por eso cuentan con mi decisión y determinación de acudir a todas las instancias hasta que exista reparación integral al país". SELEC, la empresa estatal ecuatoriana, firmó el año pasado 2 contratos con Progen en medio de la crisis energética que vivió el Ecuador. La demanda presentada por SELEC se la hizo en los Estados Unidos. Previamente a la presentación de la demanda, la Contraloría General del Estado había determinado un perjuicio de $100 millones en los 2 contratos firmados, Quevedo y Salitral, y según consta en el documento de la demanda, el Estado ecuatoriano solicita una indemnización por daños y perjuicios y una compensación equitativa en relación con el fraude, el enriquecimiento injusto y las violaciones de la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas y Desleales de Florida y la conspiración para causar un daño sustancial a SELEC. Además de los 2 contratos mencionados en esta nota, la compañía estadounidense Progen firmó un tercer contrato con la empresa eléctrica Regional Sur, proceso en el cual también se detectaron irregularidades. 4 rutas del centro histórico inician fase de prueba con nuevos recorridos. 4 rutas de transporte público del centro histórico y su zona de influencia entraron en proceso de mejora. Estas son El Placer, Avenida 24 de Mayo, La Marín, Cima de la Libertad, La Magdalena, El Dorado, Ciudadela Universitaria y Yaguachi, Universidad Central.
Desde el sábado 13 de diciembre, estas líneas iniciaron una fase de preoperación de 45 días durante la cual se ponen a prueba sus nuevos recorridos directamente en las calles. En este periodo se evalúan tiempos de viaje, frecuencias, accesibilidad y conexiones con otros sistemas de transporte, además de recoger la opinión de los usuarios para realizar ajustes antes de su operación definitiva. La ruta El Placer, Avenida 24 de Mayo, La Marín, mejora su conexión con el corredor suroccidental, el trolebús y la terminal microrregional La Marín, además de ampliar su cobertura hacia El Placer Alto y Bajo, la Ciudad del Espejo y El Tejar. Con estos cambios, entre 5.000 y 7.000 personas se benefician, muchas de ellas con acceso a transporte público formal por primera vez. Por su parte, la ruta Cima de la Libertad La Magdalena se articula de forma más directa con el corredor sur-occidental y la estación multimodal La Magdalena, mejorando la movilidad en barrios como Libertad Alta y Baja, Colmena Alta, Josefina Enríquez y Yaguachi, con un impacto estimado de 8.000 a 10.000 usuarios. La ruta El Dorado Ciudadela Universitaria ajustó su recorrido para conectar mejor las zonas residenciales con la Universidad Central y su entorno académico. Se integra de manera más eficiente con los corredores Central Norte y Sur Occidental y mantiene cercanía con las estaciones La Alameda y El Ejido del metro, beneficiando a entre 8.000 a 10.000 personas, principalmente estudiantes, docentes y vecinos. Finalmente, la ruta Yaguachi Universidad Central refuerza su conexión con el corredor Sur Occidental y la estación San Francisco del metro, facilitando el acceso al transporte para Yaguachi y Santa Lucía Baja y beneficiando a cerca de 5.000 usuarios. Durante la preoperación, equipos técnicos realizan monitoreos de campo y coordinan con los operadores para ajustar recorridos según la experiencia real de los usuarios. El objetivo es lograr un servicio más ordenado, mejor conectado y confiable. Estas mejoras forman parte del proceso para ordenar rutas y frecuencias, reducir tiempos de viaje y facilitar la movilidad en el centro histórico, haciendo que moverse por la ciudad sea más sencillo y eficiente para la ciudadanía. En Radio Sucesos estuvo John Reinberg, ministro del Interior, habla de los operativos y las acciones más importantes para desarticular redes y economías criminales. Vamos con la nota. Líder de una organización delictiva, muchos actos criminales, muchas muertes, secuestros, extorsiones en la provincia del Oro. Lo agarramos con armas de fuego, municiones, y lo mandan, ni siquiera olió la cárcel. Wow. Le dieron medidas sustitutivas con lo que se lo ha encontrado y sabiendo quién era, y no pasó nada. Decidieron que él no se quede preso. Entonces, esa es la lucha constante en la que estamos nosotros, no solo en atacar a la delincuencia, sino en los problemas que tenemos con la justicia. En las reformas, tocando el tema que usted menciona, las reformas son pasos importantes que tenemos que dar para la seguridad del país. ¿Por qué? Hay dos cosas que suceden aquí. La primera es que, obviamente, cometen un acto, se van a otro país y se quedan en otro país hasta que esto prescriba. Claro, y aquí son ciudadanos libres e impolutos, ¿no? Sí, entonces sucede eso y no pasa nada. Y ya prescribió y usted se le borró los delitos, y no son cualquier tipo de delitos: tráfico de drogas, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico de armas o sustancias, lavado de activos. O sea, son cargos de crimen pesado. Claro. Estos son cargos de terrorismo y delincuencia organizada. Entonces, usted se va y luego regresa y su carpeta ya está cerrada. Nadie puede hacer nada. Y hemos sido muy claros. Aquí todos tienen que pagar el daño que le han hecho al país. Hemos demostrado que nosotros los buscamos donde quieran esconderse, los vamos, los buscamos. Bueno, ahora los revivimos también, porque ya esa es un nuevo método que tenemos ahora, porque ahora hay que revivirlos, pues, porque claro, creen que porque dice que hay un acta que se murió, nosotros cerramos la carpetita y no vamos atrás de ellos. Entonces, esto es fundamental, porque cuando hay un país decidido, cuando hay un gobierno decidido a buscar a los delincuentes que han hecho daño al país, los vamos y nadie nos va a parar. Y esto no puede ser algo que nos impida nuestro trabajo. Entonces, esa es la primera parte. ¿Cuál es la segunda parte? Es la que yo soy un juez y tengo esta acción aquí, puedo sacarla o puedo dejarla en la carpetita guardada y esperemos que prescriba. Entonces, cada vez que yo necesite alguna cosita, levanto la carpetita y le digo al delincuente,
aquí tengo esta carpetita que puede ser que reactive este caso, pero de alguna forma me convence que la carpetita vuelva a guardarse. Y así se va pues acumulando hasta que prescriba el delito. Entonces, estas dos cosas no podemos permitir que sucedan. Hemos sido claros de que los ecuatorianos quieren respuesta ante los actos que hemos vivido de inseguridad. Estamos atacándolos en todos los lugares y los buscamos donde pretendan esconderse, ¿no? Pero no podemos permitir que estos delitos prescriban porque son delitos que han causado mucho daño al país. Y eso es lo que busca la reforma, ¿no? Que debería tener una mayoría absoluta. Todos deberían apoyarlo, pero tendremos que ver también qué sucede, quiénes están a favor de la seguridad de los ecuatorianos y quiénes están en contra de la seguridad de los ecuatorianos. Bueno, mientras eso se cocina en el legislativo, señor ministro, hablemos también un poco de la cooperación internacional que se ha venido dando. Usted destacaba cómo está cooperando, por ejemplo, ahora mismo los de Estados Unidos, esto tras esta recompensa que se anunció por cabecilla de los choneros, por ejemplo. Que los Estados Unidos haya denominado, y esto es parte de la cooperación, obviamente, de grupos terroristas, a los lobos y a los choneros, es fundamental. Se sigue dando muestras de esta cooperación más allá de las operaciones en conjunto que hemos hecho para captura de droga, armamento, inclusive de algunas personas y algunos objetivos que hemos tenido de alto valor. Esto nace obviamente en una investigación. Arias Churón, ¿no? Es una pieza fundamental de la estructura de los choneros, por ende, de un grupo terrorista. Y es el que nos queda, es el que nos falta, ¿no? Ya está Fede, Topo, Fito, todas las jefes están. Ahora nos faltan Churón, y Estados Unidos decidió impulsar, en cooperación con el Ecuador, la búsqueda de este delincuente, este criminal, ¿no? Donde ofreció hasta $5 millones por quien dé información que lleve a la captura de este delincuente. Así que hay grupos de las fuerzas que están en la búsqueda, han venido estando en la búsqueda, están en la búsqueda, ¿no? Esperemos que un poco de tiempo más ya logremos encontrar y dar con él. Bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas, por ejemplo, en la cárcel del Encuentro, que también escucho intenciones de fiscalizar aquello? Bueno, cuéntenos un poco más. La cárcel del Encuentro, mire, cárcel de máxima seguridad, como lo hemos dicho, realmente una cárcel de máxima seguridad. Está con todos los parámetros, todas las seguridades activadas, todo está. De hecho, el día de hoy estamos haciendo un traslado importante de personas privadas a la libertad hacia la cárcel del Encuentro. Parte del cronograma que teníamos. Mire, está funcionando sin ningún problema. Esto golpea a muchos, esto le afecta a muchos, no solo al delincuente que está yendo para allá. Por lo visto hay un grupo por ahí político que le tiene alergia a la cárcel del Encuentro o miedo de algún día ir por ahí. Pero es lo que estábamos buscando para que todas estas personas que hicieron daño y que no estaban pagando realmente las consecuencias de sus actos de la forma que tenían que hacerlo, esto era una pieza fundamental e importante. Así que les puedo asegurar, yo estuve de visita la semana pasada, trato de ir una vez por semana, estuve la semana pasada, todo está en orden, todo está como debe estar, todos los presos en sus celdas, todos, como lo habíamos anunciado, mezclados entre los grupos delictivos, nada de que pabellones del uno, pabellones del otro, eso se acabó. Así que va marchando muy bien. Ya ahora más bien estamos en el proyecto de la nueva cárcel que anunció el señor presidente, ¿no? Ya estamos un poco enfocados en eso. ¿Se conoce dónde va a ser finalmente? Yo sí. No se va a decir públicamente. Es en la Amazonía, dijeron. No. Ya hace 2 semanas ahí dijo que yo había dicho el Oriente. No he dicho el Oriente. Es un lugar que vamos más adelante, lo vamos a decir. Es una cárcel de 15.120 personas, muy necesaria para el país. Tengo el sistema carcelario obsoleto. Seguir metiéndole plata a estas cárceles es por gusto. Muchas de ellas, o sea, no sirven para el propósito que tenemos que establecer, que es un lugar donde realmente ellos cumplan sus penas. Así que la nueva cárcel va a ser igual de segura que la cárcel que hemos construido acá en la cárcel del Encuentro.
Andrés Madero, abogado especialista en Derecho Laboral, estuvo en Radio Sucesos. Habla de las reformas laborales y el nuevo salario básico unificado para el 2026. Escuchemos lo que opina. Iniciando, yo quiero saludar con bastante ahínco el tema del acuerdo logrado en el Ministerio del Trabajo en el seno del Consejo Nacional de Salarios, porque es un gran mensaje en este momento para el país. Es un mensaje donde hemos demostrado que podemos llegar a acuerdos mínimos en temas que son necesarios para todo el país. Este no es un tema que solamente atañe a empleadores o solamente atañe a trabajadores, es un tema que involucra a toda la economía nacional y ha sido saludable que tanto empleadores como trabajadores representados en el seno del Consejo Nacional de Trabajo puedan lograr un acuerdo deponiendo posiciones antagónicas, claro que sí, dejando de lado en ciertos casos estructuras rígidas para tomar esta posición de llegar a un acuerdo y además un acuerdo que ha sido técnico, porque si ustedes verán, en caso de no darse el acuerdo, le correspondía al Ministerio del Trabajo fijar esta remuneración, pero ¿basado en qué? Basado en el artículo 118 del Código del Trabajo, que establecía como un mecanismo el índice de precios del consumidor proyectado, la inflación proyectada para el siguiente año. En el orden de los $12 ha sido un acuerdo que va dentro de este marco técnico que permitirá que los trabajadores mantengan el poder adquisitivo de su salario y evitará distorsiones como la que vimos lastimosamente hace varios años, donde se dieron aumentos sin ninguna base técnica, sin ningún sustento, en total desapego de la norma, y a mí sí me llama la atención que en algunos casos quienes estuvieron en ese sector ahora pretendían disponer que no se dé un aumento o que se vaya en contra de la ley o situaciones totalmente erradas. Yo creo que todos como país debemos de poner posiciones antagónicas, debemos de dejar de tener cálculos electorales, porque el fin político no es el malo. Aquí lo que nos entorpece las situaciones son cálculos electorales. Y este es un buen momento, es un buen mensaje que da el gobierno nacional conjuntamente para la ciudadanía, para atender temas que, como ya lo hemos dicho desde la academia acá en Ecotec, son problemas estructurales que, sin perjuicio del gobierno que esté al mando, son problemas estructurales que aquejan a todo el país, nos aquejan a todos los ciudadanos y debemos de buscar respuestas a esos problemas. Abogado, ¿cómo va a impactar esta alza del salario básico? ¿Cómo ve esta decisión que se ha tomado? Que sí es de un consenso histórico, porque tras 9 años no se había llegado a consenso. Normalmente era el Estado el que fijaba ese salario básico, ese incremento, pero bueno, ahora ha habido este consenso de $12. A su criterio, bueno, ¿cómo ve, cómo va a impactar también en la situación laboral de la gente y bueno, qué esperar del 2026? Importante que este aumento, al ser un aumento técnico, lo que precautela es que los trabajadores por lo menos puedan mantener su poder adquisitivo que venían desarrollando durante el año 2025 y que para el año 2026, tomando en consideración la inflación proyectada, puedan mantener el acceso a los mismos bienes y servicios que obtuvieron durante el año 2024. Eso fundamentalmente es el principio inicial. Ahora, este Consejo Nacional de Trabajo, donde se ha tomado esta decisión por consenso, que es importante que la ciudadanía tenga claro que ha sido un acuerdo entre los empleadores y trabajadores, es un consejo que se forma a través de una recomendación de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, y donde se busca que a través del diálogo social tripartito, ¿qué quiere decir tripartito? Empleadores, trabajadores y gobierno nacional, se aceleren a consensos. Lo que no puede pasar es que este órgano quede nuevamente en el congelador hasta el fin de año 2026 para fijar el salario nuevamente. Este es un órgano consultivo de carácter técnico que debe de tratar las reformas que puedan plantearse para que de manera consensuada vayan hacia la Asamblea. Ustedes imaginen lo importante que sería que la Asamblea Nacional reciba un proyecto de reformas al Código del Trabajo o tal vez un Código del Trabajo consensuado por los principales actores, trabajadores y empleadores. Ya prácticamente no tendrían mucho que hacer los asambleístas, sino que darle la forma y el mecanismo legal para que sea ley de la República. Eso sería lo ideal. Estamos conversando con el abogado especialista en Derecho Laboral, Andrés Madero. Doctor Madero, conversando de la gobernabilidad, de los consensos, quiero conocer acerca de su experiencia como ministro de Trabajo cuando tenía que conversar con los gremios fuertes de los trabajadores, por ejemplo el FUT, que ha dicho que se le ha descolado de todas las conversaciones, que ellos no han
acreditado el incremento de los $12 a los que se ha llegado de acuerdo. Estos gremios en la mesa de conversación no entienden las nuevas formas de contratación laboral, no entienden, por ejemplo, de los principios básicos de la economía, de la demanda y de la oferta, no velan también por toda la gente que está desempleada o en condiciones de informalidad. Es decir, ¿cómo se lleva a cabo esta conversación técnica y cómo estos gremios se cierran tanto en un tema ideológico sin ver una fórmula, un número o la realidad del país? Bueno, estoy convencido de que hace mucho tiempo ya en nuestro país hemos vivido hasta una pandemia mundial que nos cambió totalmente la modalidad de pensar. Y creo que este es un momento oportuno para reafirmar lo que he venido diciendo. Ya no estamos en un país de protestas, estamos en un país de propuestas. Ya no tenemos que lanzar piedras, lanzar consignas, sino que lo que se debe de lanzar son soluciones, ideas prácticas que se puedan aplicar. En el Ministerio del Trabajo yo tuve la oportunidad también de llegar a consensos en el tema de proponer reformas laborales. Por eso cuando el día de ayer me realizaban una entrevista y me decían, ¿usted ve posibilidad? Yo sí veo posibilidades de llegar a un consenso porque ya pasó. Pude hacerlo en julio del 2019 y reafirmarlo en octubre de 2019 con lo importante que era, lo difícil que era en el momento de octubre de 2019 con los desmanes que ocurrieron. También dieron muestra empleadores y trabajadores de una madurez para lograr reformas. ¿Qué reformas se proponían? De manera consensuada, esto es importante porque todas las reformas que se puedan proponer en el Consejo Nacional de Trabajo deben de ser consensuadas y fueron así tomadas por decisión unánime y se propuso la eliminación de un recargo del 35% a los contratos eventuales que existe desde el año 2014 y que lo único que consiguió fue destruir esta modalidad de contratación. Se propuso y también se logró obtener un consenso para que la jubilación patronal ahora sí llegue a todos los trabajadores y no se convierte en un abismo que menos del 2% de los trabajadores afiliados lo logra cruzar entre los 19 y los 20 años. Ese tipo de propuestas fueron dialogadas y tuve la oportunidad también, usted ya que me lo menciona, de contar con la participación de Edgar Zarango en representación del FUT, quien también, luego de entender, analizar, de hacer también sus propuestas y sus aportes, formó parte de este importante consenso que se dio. En Impacto Informativo, Diana Jacome, asambleísta por ADN, habla de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Escuchemos lo que opina. Nosotros el día de hoy hemos presentado una propuesta de reforma al Código Orgánico Integral Penal en el artículo 16, numeral 4, en el cual planteamos agregar un inciso final en el numeral 4, en el que proponemos que los delitos de terrorismo, su financiación y delincuencia organizada vinculada a delitos graves como el secuestro, el sicariato, la pornografía infantil, el narcotráfico, la trata, la minería ilegal, se vinculen, ojo con esto, sean imprescriptibles, al igual que sucede con el artículo 233 de la Constitución, donde están establecidos los delitos contra la administración pública. Nosotros planteamos esta propuesta con el objetivo de que esa estrategia criminal usada por muchos años por los terroristas, los delincuentes, se termine. Muchos huyen del país, esperan que el tiempo pase, que prescriba la pena y regresan como si nada hubiese sucedido en el Ecuador, como si nada hubiesen hecho a los ciudadanos. En ese sentido, nosotros planteamos que estos delitos que ya he mencionado sean también catalogados imprescriptibles, es decir, no va a prescribir la acción ni la pena. Por lo tanto, es importante también mencionar que no importa dónde se esconda, la justicia los va a alcanzar. El proceso penal no va a terminar ahí nada más con la posición de que el tipo huya del país y bueno, se terminó. No, no, esto va a continuar. El crimen no quedará impune, así que el Estado podrá continuar con el proceso penal, esté donde esté el ciudadano. Nosotros entendemos también la situación que han vivido muchas familias.
Lo que queremos es que también los delincuentes sepan que si huyen, la justicia seguirá vigente. Si regresan, serán detenidos. Si se esconden, serán perseguidos internacionalmente. Esta reforma protege directamente a la ciudadanía, Edgar, porque elimina esa estrategia criminal, reitero, que ha sido utilizada durante muchísimos años: huir del país, esperar a que prescriba la pena, la acción, y regresan como si nada ha pasado. Esto no puede seguir sucediendo. A Yo ver, creo que veamos cómo van a quedar el Código Orgánico Integral Penal. El artículo 16, que es el objeto de la reforma, en el numeral 3 dice: imprescriptibilidad de ciertos delitos. La acción y la pena no prescriben para infracciones como agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, acciones legales por daños ambientales. El numeral 4 dice: prescripción general. El ejercicio de la acción y las penas prescriben según lo establecido en el COIP para los demás casos. Aquí es donde usted añade los delitos cuya lista ya se ha dado a conocer. agregamos un inciso final después del numeral 4, en el que establecemos en la propuesta de reforma a la ley, le voy a leer textualmente para que la ciudadanía tenga conocimiento. Artículo 1. A continuación del numeral 4 del artículo 16 del Código Orgánico Integral Penal, agréguese un inciso final con el siguiente texto: también son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos de terrorismo y su financiación, y de delincuencia organizada, cuando ésta tenga como propósito cometer delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividades ilícitas de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, o lavado de activos. Y la disposición final, la presente ley entrará en vigor a partir de la publicación en el registro oficial. Ese es el texto que estamos incluyendo después del numeral 4 del artículo 16 del COIP, un inciso que estamos agregando. Decirle aquí que esta reforma al COIP ha sido profundamente analizada, nos permite la normativa, y lo que pretendemos es que una vez que hemos presentado aquí en la Asamblea Nacional, sea derivada a una de las comisiones, considero que en este caso sería la Comisión de Justicia, para que proceda en el análisis y posteriormente, con el informe correspondiente, vaya al Pleno de la Asamblea Nacional, se contemple el debate que corresponde de todas las bancadas y se apruebe. Eso es lo que pretendemos, porque no se trata de Diana Jacome, no se trata de una bandera política, no se trata de un movimiento o partido político, se trata de pensar en los ecuatorianos. Edgar, ¿a quién no le beneficia que se declare la imprescriptibilidad de estos delitos? ¿Quién puede estar vinculado en pornografía infantil? ¿Quién puede estar vinculado en narcotráfico, en el secuestro, en el sicariato? A ellos no les conviene que estos delitos no prescriban, porque huyen del país, se esconden, esperan que el tiempo pase, que prescriba la pena o la acción, y regresan como si nada ha pasado y vuelven a tejer esas redes de impunidad, esas redes que le ha hecho tanto daño a los ecuatorianos y a las familias. Eso no puede quedar en impunidad. Como legisladores tenemos la potestad de tomar también acciones, y una de ellas es precisamente presentar proyectos de ley o hacer reformas a la ley. Y esto es importante porque de esta manera lo que estamos haciendo también es demostrándole al Ecuador que sí, estamos trabajando con las herramientas que poseemos, herramientas que permitirán hacer cambios en la normativa y que también le darán esas herramientas al sistema de justicia para que no vuelva a quedar en la impunidad este tipo de actos. Y es importante también señalar que esta propuesta de reforma no afecta a delitos menores, está dirigida exclusivamente a quienes destruyen vidas, aterrorizan a nuestras comunidades y sostienen redes criminales transnacionales. Y estos delitos que he mencionado, Edgar, en cuanto
a la reforma son delitos que no solamente están afectando al Ecuador, están afectando a la región. Y nosotros también tenemos que estar a la par de acciones y de normativa que sancione con toda la rigurosidad a estos delincuentes que han abusado de la prescripción para generar impunidad en sus actos delictivos. Audiencias realmente públicas, artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. En nuestro sistema procesal hay unas audiencias públicas en las que los justiciables exponen, debaten, prueban y contradicen sus señalamientos con el fin de que se tome una decisión. Como en nuestro país las cosas no son lo que dicen ser, esas audiencias públicas no lo son tanto, no solo por las limitaciones de infraestructura que no permiten que muchas personas puedan presenciarlas, sino que está prohibida su videograbación, lo que se extiende a un impedimento de transmisión y difusión de la diligencia. Eso marca una notable y notoria diferencia con otros países en que toda audiencia de toda clase es transmitida y las grabaciones quedan expuestas en Internet. Cuando la audiencia es realmente pública, cualquier persona y en cualquier momento puede ver la diligencia, fomentando la transparencia y la debida diligencia por parte de todos. Los abogados que improvisan quedan expuestos, así como los jueces desconocedores, generándose una responsabilidad que nace de la reprobación pública a malas actuaciones. Del mismo modo, el órgano administrativo, como el Consejo de la Judicatura, no puede encubrir a malos elementos ni tener comportamientos arbitrarios en contra de jueces incómodos al poder, cualquier clase de poder. Se podrá decir que en una audiencia realmente pública en la que todos pueden verla sin mayores restricciones, es decir, excluyendo casos sensibles contra menores, delitos sexuales y otras causas similares, se vulnera el derecho a la intimidad de las personas, pero ello no considera que desde hace décadas cualquiera puede averiguar la vida, pasión y muerte judicial de todo quien ha sido partícipe de un proceso a través del Expel o el SATGE. No otro poco pasa con la página de la Fiscalía, y ahí hablamos de investigaciones penales, incluso archivadas. La publicidad de las audiencias no solo que no agrava el estado de cosas actual, sino que tiene un alto componente de beneficio a la causa pública y a favor de los justiciables. Los defensores, hasta por amor propio, tendrán que preparar bien el caso, sin poder improvisar, cosa que no es rara en nuestro sistema, y a los juzgadores desviados se les reducirá el nivel de arbitrariedad. Será más difícil al abogado farfulle inventarse bulos en redes sociales, desacreditando al contrario como arma para ocultar sus serias limitaciones. Que la ciudadanía conozca no solo lo que la prensa medio le cuenta y se tenga un verdadero control social a la justicia y a sus intervinientes. Artículo de Rafael Ollarte publicado en diario El Expreso. Los otros chevrons. Hernán Pérez Luz, El Universo. Una vez más, el Estado ecuatoriano ha sido condenado a pagar una millonaria indemnización a un inversor extranjero debido a la corrupción de sus jueces, magistrados y abogados. Esta vez son 220 millones de dólares los que los ecuatorianos deberán pagar. Ese pago se suma a aquellos que ya sea por violación de contratos estatales o por mala administración de la justicia o por abusos de derechos humanos, el Ecuador ha debido cancelar por orden de instancias internacionales. Todo ese dinero pudo haberse invertido en hospitales, escuelas o caminos, pero no. Gracias a la corrupción de nuestro sistema judicial, jueces, magistrados y abogados, o a la ausencia de seguridad jurídica o a la falta de políticas coherentes, el Estado ha tenido que compensar a quienes se han sentido afectados por esas conductas. En unos casos, los reclamantes han sido grandes compañías y en otros simples ciudadanos. Todos ellos un día decidieron iniciar el tortuoso camino de acudir a tribunales internacionales para reclamar allá la justicia que no encontraron en el Ecuador. Un estimado de cuánto nos ha costado este festín superaría los 2.000 millones de dólares. Solo en materia de conflictos con empresas extranjeras hemos enfrentado más demandas que las que han enfrentado países como Perú, Chile o Colombia
pese a que el flujo de inversiones extranjeras en nuestro país es mínimo comparado con el de aquellos países. Y no solo nos demandan empresas privadas, sino que inclusive lo hacen empresas estatales. Pero no se trata únicamente de dinero. En realidad el costo para Ecuador va mucho más allá. Cada uno de estos casos lo que hace es manchar nuestra reputación en el exterior. La mayoría de ellos le revelan al mundo el alto grado de corrupción judicial que tenemos, el escaso compromiso del Estado y de nuestros políticos por cumplir los contratos públicos y el poco respeto del Ecuador por las garantías pactadas en tratados. No se tiene conciencia del enorme perjuicio que provocan estos reclamos. Estas decisiones son el espejo de nuestro fracaso institucional, pero a los jueces, magistrados, abogados o políticos que aupan y participan en estos abusos no les importa esto. Todos ellos son esclavos de su codicia e ignorancia. La mayoría lo hace para enriquecerse a costa de los inversores, obteniendo absurdas sentencias en contra de ellos, sentencias dictadas a solicitud de empresarios y abogados especializados en extorsionar y chantajear. Decisiones que son emitidas por jueces corruptos o débiles, hombrecillos de hojalata que se doblan fácilmente ante el poder político o el vil metal. Otros reclamos son empujados por demagogos a quienes con tal de ganar algo de popularidad le vale que la ley y el derecho sean violados. Pero a ninguno le importa el país. Después de todo, será luego el Papa Estado, es decir, todos los ecuatorianos, el que pagará por esta orgía. ¿Cómo estará desprestigiado el Ecuador que la sentencia dictada contra Chevron por la Corte Nacional, nuestro máximo órgano judicial, no pudo ejecutarse ante las Cortes Nacionales de naciones como Argentina, Brasil o Canadá, porque sus jueces encontraron que esa sentencia estaba teñida de corrupción? Mucho se puede hacer para corregir esta tragedia, pero en nuestro país, al parecer, a nadie le interesa esto. Hernán Pérez Luz, El Universo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva que designa el fentanilo como arma de destrucción masiva. La decisión se produce mientras el ejército estadounidense afirma haber atacado el lunes 3 embarcaciones acusadas de narcotráfico en el Océano Pacífico, matando a 8 personas. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. These are a direct military threat to the United States of America. They're trying to drug out our country. Esta campaña de ataques en el Caribe y el Pacífico ha causado al menos 95 muertes y 25 incidentes conocidos desde principios de septiembre. Según el ejército, los ataques iban dirigidos contra organizaciones terroristas designadas. Trump también justificó los ataques diciendo que eran necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. La administración Trump se ha visto sometida a una creciente presión por parte de los legisladores que han cuestionado la legalidad y la supervisión de la campaña. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda por valor de $10.000 millones contra la BBC, a la que acusa de difamación y de prácticas comerciales engañosas y desleales. La acción judicial llega después de que Trump enviara el mes pasado una carta a la cadena británica en la que amenazaba con demandarla por la edición de un episodio del programa Panorama. En ese documental se empalmaron 2 fragmentos distintos de un discurso pronunciado por Trump el 6 de enero de 2021. They had me saying things that I never said coming out. I guess they used AI or something. So we'll be bringing that lawsuit. A lot of people are asking, when are you bringing that lawsuit? Even the media can't believe that one. They actually put terrible words in my mouth having to do with January 6th that I didn't say. And the beautiful words that I said, right? The beautiful words, talking about patriotism and all of the good things that I said, they didn't say that, but they put terrible words. La BBC se disculpó el mes pasado con Trump por la edición del discurso, aunque rechazó las acusaciones de difamación.
La demanda fue presentada en Florida después de que expiraran hace más de un año los plazos para llevar el caso ante los tribunales británicos. Tras 2 días de conversaciones en Berlín, los líderes europeos han acordado ofrecer amplias garantías de seguridad a Ucrania y se han comprometido a acudir en defensa de Kiev ante un eventual nuevo ataque de Rusia. Europa y Estados Unidos han asegurado que trabajarán conjuntamente para proporcionar estas garantías. Das ist eine wirklich weitreichende, substanzielle Vereinbarung, die wir bisher nicht hatten, dass nämlich sowohl die Europäer als auch die Amerikaner gemeinsam bereit sind und Präsident Zelensky hat Bezug genommen auf Artikel 5 des NATO-Vertrages, ähnliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu geben. Das ist aus meiner Sicht ein wirklich großer Fortschritt und die amerikanische Seite hat sich hier, wie gesagt, auch politisch und in der Perspektive rechtlich gebunden, dies zu tun. Además del posible despliegue de una fuerza multinacional en suelo ucraniano, las garantías incluirán un mecanismo liderado por Estados Unidos para supervisar y verificar un alto el fuego. We're trying to get it done, and I think we're closer now, and they will tell you that they're closer now. We had numerous conversations with President Putin of Russia. And I think we're closer now than we have been ever. And we'll see what we can do. El presidente ucraniano asegura que la cuestión territorial sigue siendo el aspecto más difícil de las negociaciones, debido a los profundos desacuerdos con Rusia, que aspira a controlar la mayor cantidad de territorio posible. Este avance diplomático llega a pocos días de una cumbre clave de la Unión Europea en Bruselas, en la que los líderes deberán decidir cómo financiar hasta 90.000 millones de euros para cubrir las necesidades de Ucrania. El presidente de Estados Unidos ha declarado el fentanilo como un arma de destrucción masiva. Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca en la que sostiene que el fentanilo fabricado ilícitamente está más cerca de un arma química que de un estupefaciente. Según el texto, su distribución a través de redes de delincuencia organizada representa una grave amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. We don't like auto pens. If this were a war, that would be one of the worst wars. I believe they killed, over the last 5 or 6 years, per year, 200 to 300,000 people. You hear about 100,000, which is a lot of people, but the number is much higher than that. That's been proven. And they've destroyed a lot of families. La orden ejecutiva instruye al secretario de Seguridad Nacional a identificar las redes de contrabando de fentanilo utilizando fuentes de inteligencia que ya se emplean para detectar otras armas de destrucción masiva. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.